¿Usted reprueba que existan personajes vinculados a Genaro García Luna trabajando en la Suprema Corte? Repruebo que existan personajes corruptos en el servicio público, por supuesto. Eso es lo que repruebo. Y si existe alguien que tenga antecedentes de no haber actuado correctamente, pues debe salir, no debe estar ahí. Si haya sido sancionado o haya sido investigado, pues creo que no deben estar en la Suprema Corte. Amigos, bienvenidos a otro podcast más aquí en su canal El Charro Político. Nos encontramos con nuestra ministra del Pueblo, la compañera Lenia Batres, que bueno, quiero decirles, estamos estrenando oficina junto con usted, muy contenta y agradecida por ser de los primeros medios de comunicación en tener ya esta entrevista ya formalmente como ministra de la Suprema Corte. Bienvenida. Con mucho gusto, y mucho gusto justamente que seas una de las primeras. Y en ese sentido, bueno, pues ayer vimos un discurso bastante, yo diría, imponente, ¿no? Muy pocas veces hemos escuchado o hemos visto que un ministro llegue a la Suprema Corte y firme en su posicionamiento, ¿no? De entrada, como usted lo mencionó, ministra del pueblo me llaman, ¿no? ¿Qué representa hoy estar en la Suprema Corte de Justicia para usted? Bueno, para mí es un reto interesante profesionalmente porque efectivamente nunca he sido parte de la carrera judicial. Eso no quiere decir que no sepa de derecho, sé muchísimo porque afortunadamente es en lo que me he desenvuelto en los últimos 29 años. Entonces, conozco bien nuestras leyes, conozco desde fuera cómo resuelven los jueces, por eso es que tengo toda una perspectiva muy crítica porque lo he vivido desde el litigio del gobierno, pero desde el litigio de un gobierno que ha protegido los bienes nacionales, el orden público, los intereses sociales, los derechos sociales, la justicia social. Entonces hay todo un conjunto y toda una maquinaria del Poder Judicial en sus diferentes ámbitos que no han permitido que avancen mucho esta parte de la justicia social. Entonces, para mí es un reto muy interesante pues estar de este lado, intentar hacerlo, intentar que en las discusiones del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país entren estos temas, se miren en su problemática social, porque fíjate que no sé si sea un defecto de todos los abogados en todos los países, pero los abogados tendemos a ser mundos aparte. Creemos que el derecho resuelve por sí mismo las cosas y entonces tenemos un defecto terrible a la hora de hacer instrumentos jurídicos, de hacer demandas o de hacer sentencias. Claro. Que pensamos que el derecho se alimenta con el derecho mismo y entonces citamos otras normas, otras jurisprudencias, buscamos la solución en lo que ya existe cuando en realidad buena parte de lo que nos corresponde hacer, sobre todo en una idea de un derecho que satisfaga los problemas sociales, pues es buscar la solución en los problemas sociales, y para eso significa que el derecho no solo tiene que argumentarse consigo mismo, las normas con más normas, sino que además tiene que argumentarse y tiene que resolverse y formularse y entenderse y sentenciarse, resolverse en sentencias, en este caso en los órganos jurisdiccionales, viendo los problemas sociales, y para eso significa que tenemos que analizar lo que pasa no en los juzgados, no los antecedentes de lo que los propios órganos judiciales han resuelto, sino fundamentalmente lo que pasa en la sociedad. Si vamos a resolver respecto de un derecho determinado, por ejemplo, derecho a la salud, no es suficiente con que veamos qué normas, qué criterios, qué antecedentes y bueno, incluso, bueno, entendiendo que partimos de la Constitución misma, sí, claro, sino fundamentalmente qué problemas tiene la gente.
Si entendemos eso, entendemos el alcance que debemos darle tanto a la norma como a la interpretación de la norma. Entonces, mi principal reto creo que es buscar que se mire a la sociedad, no nada más al derecho, no nada más a los juristas, sino que miremos la problemática social, la vida cotidiana de la gente para resolver la interpretación misma de la Constitución. Y creo que nuestra Constitución, que es sumamente noble porque es una Constitución que nació de no abogados, claro, fundamentalmente, que eran los constituyentes de 1917, es una Constitución muy amplia que permite que interpretemos que le demos ese alcance. Entonces, si logro, o si lograra, digo, es una pretensión a lo mejor un poco soberbia, pero si lograra meter estas discusiones en el máximo órgano jurisdiccional, en la Suprema Corte, creo que ya eso sería como transformaría la humanizar Corte. O sensibilizar a la Suprema Corte de Sí, Justicia. por supuesto, humanizarla. Sí. Humanizarla sería la palabra sí, correcta, sí. O precisa, mejor dicho. Y en ese sentido, bueno, pues el día de ayer generó mucha polémica, ¿no? Ya formalmente verla ya como ministra de la Suprema Corte, y polémica para los que han estado en contra de un proyecto de izquierda, porque bueno, yo le quiero preguntar a usted, ¿usted se posiciona o se define de izquierda, luchadora social? Sí, por supuesto. Sí. Digo, no nací de izquierda, pero me hice de izquierda, por supuesto. Y no lo puedo además esconder, ni creo que debería. Porque yo mencionaba que usted decía que no hay jueces puros, ¿no? Al final de cuentas sí se defiende una ideología cuando llegas a la Suprema Corte. Es que se confunden, o como juez. Se confunden a veces las obligaciones, ¿no? Tenemos una obligación de independencia y de imparcialidad, y por supuesto que debemos acatarla. Es una garantía para quien se sirve de los, pues ¿qué es eso? Un servicio público que es todo el ámbito jurisdiccional. La gente tiene derecho a saber que los jueces van a resolver de manera imparcial e independiente, por supuesto, pero eso no quiere decir que cada una de las personas que formamos parte del Poder Judicial tengamos ideología. La tenemos, y bueno, ¿cómo que no la han defendido? ¡Qué barbaridad! La han defendido unos fanáticamente. Yo por supuesto que tengo ideología, pues, y no me avergüenza. Por aquí usted mencionó, quien cree que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Esto en específico, ¿por qué lo mencionó en su discurso? Lo explico, de hecho, el propio presidente, creo que él lo aterrizó, porque me refiero a un video que estuvo corriendo. Es que es muy simpático, ¿no? A mí me hace gracia qué bueno que no me encuentren videos de estafando a nadie ni en actos de corrupción, porque no los van a encontrar, o sea, no existen. Tengo estos 29 años en el servicio público y no van a encontrar un video así, pero sí encontraron un video gracioso, o que se les hizo gracioso, en el que me toman en una discusión, por cierto, en un ámbito privado. En realidad, no solo yo no agredo a nadie, porque no estoy agrediendo, me estoy defendiendo, pero además es un video que agrede mis derechos, porque me filman en un ámbito privado, dentro de mi casa prácticamente, en una discusión que además ni siquiera se observa de qué se trata. Entonces, y eso lo hacen público, y obviamente que lo hace público alguien sin mi permiso. Me filman sin mi permiso, se difunde sin mi permiso. Y bueno, pues ya sabemos que uno de los derechos humanos es justamente ese derecho a la privacidad. Bueno, está violentándose ese ámbito privado, y se quiere utilizar pues para ridiculizarme, porque además aparezco con una cubeta, ¿no? A mí me hace mucha gracia verme así, un poco frustrada porque no puedo resolver un problema vecinal en un momento que además fue muy difícil. Ahí no se va a notar obviamente, pero tiene varios años.
es en el momento en el que empezara la pandemia y quienes convivimos, tuvimos que convivir a fuerzas, ya no nos aguantábamos. Sí. Y aquí Ahora, a mí me tocó esa dificultad. Claro, y aquí hay algo interesante. Hace no mucho vimos un cambio de presidencia en la Suprema Corte y no vimos este tipo de revuelo en redes sociales por ciertos grupos. ¿Considera que su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera inquietudes en aquellos grupos que se sentían cobijados por el Poder Judicial? Pues se ve muy claro, mire, es muy interesante, pero hemos mencionado en el propio Senado, yo comentaba con los senadores que estaban destacando que yo tenía afiliación política y que tenía cercanía con el presidente, les comentaba, bueno, es que ustedes no están impugnando que yo tenga cercanía con algún presidente, sino con este presidente, y no están impugnando tampoco que tenga una identidad política, sino esta identidad política, porque, digo, no les dije eso, pero estoy segura que si hubiera el presidente actual propuesto a un Medina Mora o a algún otro militante, porque además Medina Mora era un militante priista, si hubiera propuesto a un militante del PRI o del PAN no lo hubieran impugnado. Claro que eso es impensable que hiciera este presidente. El problema es que lo haga, que él sea quien proponga a alguien cercano a su propia ideología. Entonces, la preocupación es que esté rompiendo una especie de cofradía que han asumido que es el Poder Judicial. El Poder Judicial es una élite, entonces mi presencia ahí, y por eso creen que me pueden ridiculizar así, es que alguien, ¿cómo va a ser alguien con una cubeta en la mano esté formando parte del glorioso, impoluto, celestial, cuasi celestial, porque además se generan a veces estos cuerpos con una idea de que sean intangibles, ¿no? Son tan especiales los ministros de la Suprema Corte que, bueno, en muchos años no supimos ni siquiera sus nombres, que no aparecen ni tienen por qué aparecer en el vulgo, ni ser parte del pueblo, ni de la vida cotidiana, no pueden tocar lugares que pisa la gente todos los días. ¿Por qué? Porque van a aparecer lo que son personas, y entonces nos vamos a dar cuenta que esas personas tienen atributos de personas, y uno de esos atributos pues es tener ideología. Entonces las élites se defienden mucho, y lo que creo que les es tremendamente agresivo es que les rompa ese espacio. Estoy ensuciándoles un espacio que creían que no debería ser accesible para la gente común, y bueno, pues ni siquiera soy tan común, porque finalmente he sido parte de un conjunto de órganos del Estado a las que mucha gente no tiene acceso, pero para esta élite es que se plebeyice la Corte, ¿no? Es escandaloso, porque además así reaccionan. El tema no es cuestionar. Se han ido a tratar de cuestionar mis conocimientos, es ridículo, todavía ni digo nada, y ya los están cuestionando. Bueno, es muy simpático, pero bueno, mis conocimientos son bastante amplios, además de la experiencia jurídica, pues tengo 3 maestrías, un doctorado terminado, soy licenciada en Derecho. Sí. Algo sé y he aprendido en la práctica todos estos años. Bueno, los cuestionan sin absolutamente hacer nada, porque no he hecho nada. Hay un juicio que interpuse que apenas inició, ya lo dan como concluido, no está así, y en su momento pues yo no tengo derecho a estar dando datos de los juicios, y menos si formo parte de alguno, pero las cosas terminan cuando terminan. Mi conocimiento pues yo creo que no es cuestionable en este momento. En todo caso, si
en algún tiempo ya de ejercicio pues podrán tener alguna evaluación. Cuestionan eso y lo cuestionan en realidad con un prejuicio absolutamente clasista, igual que el otro, que no forme parte de las grandes escuelas que ellos creen que debería formar. Bueno, pues no soy parte de esas escuelas, pero tengo un amplísimo conocimiento del derecho y dominio, por supuesto. Entonces, les representa y se van a hacer este tipo de cuestionamientos que se le pueden hacer pues a alguien que no ha formado parte de esas élites, efectivamente. No nací en cuna de oro, la vida me ha costado el trabajo que le cuesta a un mexicano, a veces en etapas pues más que en otras, como mujeres a veces nos llega a ser fuerte en algunos momentos la vida, pues eso soy. Y con eso vengo y con esas experiencias de vida y con ese mismo acervo de conocimientos y con esa identidad ideológica, como cada uno de los ministros, pues voy a ser parte de este órgano con esa gran diferencia, que no he formado parte de las élites y entonces sí puedo tender a pensar distinto, a creer que el papel fundamental del Poder Judicial pues no es resguardar privilegios, sino es responder a su deber de ser el gran guardián de la Constitución, y la Constitución está conformada fundamentalmente por la protección de los derechos humanos, además de la conformación de órganos democráticos de nuestro país. Ministra, y aquí me quiero regresar un poco. Usted, antes de arrancar, a inicio de la entrevista, platicamos que faltaba humanizar el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. Pero creo que también hay un tema importante y que es parte de lo que se busca, podamos ver en 2024, que es una reforma al Poder Judicial. Quiere decir que hay ciertos temas que se pueden mejorar. Y uno de ellos, el presidente ha mencionado que el Poder Judicial es el máximo poder conservador. ¿Usted así lo considera? ¿Considera que el Poder Judicial es corrupto o que tiene funcionarios corruptos el Poder Judicial? Tiene varios efectos, ¿no? Y es de hecho, parte de lo que causa un poco de revuelo ayer, pues es que pues lo hable directamente con los propios ministros. Ya no estaba hablando con los senadores. Entonces, decirles a los senadores, desde este punto de vista, creo que debería haber una reforma al Poder Judicial con estos contenidos que yo manifesté en su momento, que debería incluir la elección de los jueces, los controles de los jueces, controles administrativos, controles jurisdiccionales, controles económicos, es decir, de sus finanzas. Comenté también que debería, por lo tanto, pues revisarse el conjunto de órganos, fundamentalmente el del Consejo de la Judicatura Federal, que debería ser su principal órgano del control y no lo está ejerciendo. Pues no es lo mismo comentarlo con los senadores que comentarlo ahora con sus compañeros. Pues sí, claro, porque además los senadores sí pueden avanzar en una reforma al Poder Judicial. En el caso de la Suprema Corte, pues no nos va a corresponder ser los creadores, los formuladores de esa reforma del Poder Judicial. Sin embargo, pues sí comenté lo que sí nos atañe ya como ministros, ministras, a cada uno de nosotros, que es acatar la Constitución. Entonces hice una crítica pues muy dirigida a los excesos que está cometiendo actualmente la Suprema Corte, y está cometiendo dos conjuntos de excesos. Y que se viola el artículo 129 de la Constitución. Está violando el artículo 17 a la hora de interpretar, de resolver y de invalidar actos, tanto administrativos como legislativos, con base en errores de procedimiento y no
analizando la inconstitucionalidad de esos actos o de esas leyes. Está violando el artículo 127 o está desacatando, porque estamos obligados a percibir remuneraciones con un tope máximo que definió el constituyente permanente, que es el de la remuneración del presidente de la República. Y eso no lo acaba de resolver el Congreso, no lo resolvió este Congreso y no lo propuso este presidente. Esta es una reforma que se hizo hace 14 años y no se ha acatado. Y a mí me parece que es muy grave, y es más grave pensar que cualquier interpretación de la propia Suprema Corte o del Poder Judicial puede estar por encima de la Constitución, que esa es otra crítica que estoy formulando muy claramente, porque creo que es muy grave, porque pone en riesgo no solo la división de poderes, sino pone en riesgo la estabilidad política del país, porque la llega a poner en riesgo de manera alarmante, y no se mira esto, se ve con frivolidad. Entonces, sobre pretexto de que si el Poder Judicial estadounidense formula normas, como lo hace, formula normas que van construyendo el contenido, por ejemplo, de la Constitución estadounidense, la característica de Estados Unidos, que por cierto se inspira en el Common Law, pero no es igual al Common Law inglés, que es el origen de este sistema jurídico. La característica de Estados Unidos es que el Congreso formula normas y el Poder Judicial las recrea, y en realidad quien termina dándole el contenido de las normas, el alcance de las normas, no es el Congreso estadounidense, sino su Poder Judicial. Entonces es muy interesante, y es un sistema que ellos fueron creando en más de 2 siglos, pero en el caso mexicano no es así. Nosotros tenemos un sistema codificado. La Constitución no le da al Poder Judicial ese alcance, y aquí se ha querido creer que sí lo tiene, y nosotros tenemos como límite máximo los 3 poderes, el contenido constitucional. Aquí la Suprema Corte no le da el alcance, interpreta, sí, una parte de alcance, sí, pero el alcance final lo tiene la propia Constitución. Entonces, ¿podríamos decir que algo está mal en la Suprema Corte de Justicia? Pues esa ¿Y parte? cómo evaluaría el primer año de la señora la ministra Norma Piña al frente de la Suprema Corte? Bueno, el principal problema que tiene en este momento la Suprema Corte, me estaría insistiendo, que es lo que comentaba justamente ayer, y que a algunos les pareció escandalosísimo y casi intolerable que vaya a la propia Suprema Corte y lo diga allí, pero pues es donde se tiene que decir para que pueda modificarse. Pues es este exceso. Nosotros somos los más obligados, y decía también… A poner el ejemplo. A poner el ejemplo y a someternos a la Constitución. La Constitución no se somete al Poder Judicial, a la Suprema Corte. Es la Suprema Corte la que debe estar sometida a la Constitución. Por eso no le puede dar un contenido distinto al artículo 127. Véasele como se le vea, hay un absoluto de un tope salarial. Entonces no podemos inventar que sobre pretexto de un principio que, por cierto, fue formulado para proteger los salarios bajos, no los salarios altos. Este principio de a trabajo igual, salario igual, que es un principio además abstracto, que no está en ninguna norma, pero sobre pretexto de este principio queremos ganar perpetuamente lo que ganan ahora los ministros, porque pensando en ese principio nunca va a bajar y nunca se tendría por qué aplicar el artículo 127, pues no podemos, no tiene ese alcance, no se lo da la propia Constitución a la Suprema Corte. Yo vi un tuit donde usted publicaba lo siguiente: cuando eres trabajador del Estado, aproximadamente para pedir un préstamo y poderte hacer de un departamento son alrededor de 350 a 400 mil pesos lo que te pueden prestar por 25 años. Y tenemos hoy que un ministro puede, al final del año, si juntamos todos los ingresos que tienen y beneficios, estamos hablando de alrededor de 7 millones de pesos.
También escuché que usted mencionó que no recibiría el sueldo completo. En ese sentido, ¿cómo funcionaría o a dónde lo regresaría cómo veríamos, cómo pasaría esta situación? Yo ya presenté, de hecho la semana pasada, presenté un oficio porque a mí me estaría correspondiendo, como entré el día 14 de diciembre a la Corte, porque tomé protesta en el Senado ese día. Lo que sucedió ayer fue la investidura, entonces es a partir de la investidura puedo estar presente en las sesiones. Entonces, como estaba en receso la Corte estos últimos 15 días, pues no se hizo esta ceremonia de investidura antes. Pero pues yo estoy ingresando a partir del 14 de diciembre, entonces la semana pasada presenté un oficio solicitando expresamente se respete el artículo 127 y se me otorgue una remuneración conforme a ese contenido. Los montos pues están muy claros en el presupuesto de egresos de la Federación, ahí es donde se le está otorgando un salario, si mal no recuerdo, de 123,000 pesos al presidente de la República, y más prestaciones, que en este caso es el ISSSTE. Entonces se me está informando actualmente que es probable que no puedan ellos recortarlo porque ellos no pueden disponer, la Suprema Corte no podría disponer de los recursos devueltos porque vienen etiquetados para salarios. Entonces, bueno, si es así, me dicen que tendrán que depositarme y yo tendré que efectivamente devolver los recursos a la Tesorería de la Federación. Pues si es así, pues vamos a hacerlo. Es muy simple el tema. Para mí no implica más que una suma y resta, pues es una operación aritmética. Yo tengo derecho a, y ahí está un monto específico, y eso voy a recibir. Entonces me preguntan, pero tampoco va a recibir entonces el pago de riesgos, el seguro de riesgos, y les digo no, y tampoco va a recibir entonces los 3 seguros privados a los que tiene derecho. Y digo, pues el 127 no me lo da, y tampoco va a recibir el pago de marcha, pues no. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues me voy a afiliar al ISSSTE. Pero es que los ministros no se afilian al ISSSTE. Bueno, yo sí me voy a afiliar al ISSSTE, porque eso dice la ley del ISSSTE, que los ministros tenemos ese derecho. Eso es simple. Sí, yo me comprometí a cumplir el artículo 127, pues lo voy a hacer. Ahí está muy interesante esta postura, ¿no? Que es parte de lo que pues ha pedido el pueblo de México y que creo que está dentro de este proyecto donde, bueno, pues la gente pues sí pide, ¿no? Que hoy el funcionario público se acerque más a lo que realmente pues vive el pueblo en carne y hueso y no a lo que se tenía antes acostumbrado. Y en el tema de las reformas que se vienen, ¿no? Todo lo que se escucha que podríamos ver a partir del 2024, el tema de que se puedan elegir ministros a través del voto popular. ¿Cuál es su opinión y qué opinión le merece el hecho de que el presidente de la República lo ve adecuado o no elija a los ministros de la Corte? Pues yo creo que deberían elegirse. Hay muchas formas de componer las instituciones del Estado. Aquí el tema delicado es que cada vez más nuestros poderes judiciales en el mundo, no nada más en México, pues tienen facultades y además una inmersión muy fuerte en los temas políticos. Entonces definen, bueno, nuestra Suprema Corte tiene varias jurisprudencias ya en las que ha definido que existe algo que denomina democracia deliberativa. Nuestra Constitución no habla de ninguna democracia deliberativa, pero la Suprema Corte tiene jurisprudencias ya, y ahí es donde decimos que está legislando, en las que ha impuesto a los congresos, tanto de los estados como del Congreso de la Unión, ha impuesto requisitos para que se cumpla esa democracia deliberativa que no está en la Constitución. Entonces dice,
El artículo, si mal no recuerdo, me parece que es 64, bueno, o 67, señala que el Congreso de la Unión tiene la obligación de discutir. Entonces, a partir de la palabra discutir, generó un concepto de democracia deliberativa. Y para que exista democracia deliberativa tienen que cumplirse determinados requisitos, que se dé oportunidad a que las minorías debatan, a que los temas pasen a comisión, o sea, brinca cualquier tipo de reglamento interior que tienen cada uno de los congresos, y con base en eso es que está determinando algunas leyes, por eso decimos que son temas procedimentales, algunas leyes inválidas. Y en ese sentido, pues es gravísimo, porque significa que los mexicanos podemos votar por un partido político el que queramos, y ese partido político puede tener determinadas curules, determinados escaños, y votarse las normas de determinada forma, pero si la Suprema Corte decide que no debatió como cree la Suprema Corte, no como dicen sus reglamentos, no como ellos disponen, sino como la Suprema Corte decide que ellos deben debatir para que se cumpla algo que la democracia que la Constitución no dice, que es la democracia deliberativa. Entonces desecha las leyes. Al desechar las leyes, en realidad, pues está contraviniendo el voto ciudadano, porque ya no respeta la inclinación que tuvo el ciudadano, los ciudadanos, las ciudadanas, a la hora de integrar el Congreso de la Unión o los congresos de los estados cuando se trata de esos casos. Entonces, si cada vez tiene más inmersión en los temas políticos, pues entonces debe pasarse al voto popular, la integración de sus miembros. Claro, también yo digo, al mismo tiempo hay que revisar esa inmersión, porque a lo mejor no es del todo deseable, y yo creería que, por ejemplo, hay temas que no debería resolver la Suprema Corte. Por ejemplo, definir el contenido de la democracia. Pues es un tema en el que hay muchísimas acepciones. Entonces, ¿quién debe definir qué tipo de democracia existe y cuál es su alcance? Un órgano técnico que es la Suprema Corte, un órgano técnico constitucional o jurisdiccional, es decir, especialista en temas jurídicos. No, quien debe definirlo es el Congreso de la Unión, donde están los representantes populares. Entonces, yo creería que al mismo tiempo en que deben elegirse a los ministros de la Suprema Corte, también deben revisarse los alcances de esa politización de temas que actualmente está inundada, bueno, todos los juzgados de distrito, los tribunales de circuito, pero fundamentalmente la Suprema Corte. ¿Usted se sometería a votación? Yo estaría, por supuesto. Suponiendo ese caso. Me estaban criticando mucho, ¿no? ¿Cómo yo me atrevo a ser ministra como si yo hubiera llegado y me hubiera sentado aquí, si opino que deben ser electos y yo no fui electa? Y es más, me designó el presidente. Pues, me parece un razonamiento muy extraño, porque finalmente ni el presidente ni yo decidimos las normas, las decide justamente el propio Congreso. Entonces, si quisieran cambiar esas normas, pues ya lo hubieran hecho, ¿verdad? El problema es que no las han cambiado y el presidente tiene en este momento una vacante y hace propuesta y cumple con lo que dice la Constitución. Si hubiera reforma y se definiera que deben elegirse los ministros, por supuesto que yo estaría de acuerdo a someterme al voto popular. Pues me parecería que sería además consecuente para el término de la gestión, pues ya hay 1000 variantes que puede asumir el Congreso de la Unión. Pues sí, por supuesto que sí. Ministra, y otra pregunta, ¿qué opinión le merece? Bueno, sabemos que usted entra porque, bueno, el exministro Arturo Saldívar anuncia que, bueno, pues se separaba o renunciaba, es la palabra correcta, ¿no?, a su cargo como ministro. Y entonces, ¿ahí qué sucede? Las áreas
que él anteriormente pues se hacía cargo, entra usted en esas mismas áreas. Entiendo que una de ellas es la fiscal. Ahí hay un tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de fiscal, pues sabemos que hay varios temas. Por ejemplo, uno que ha sido muy polémico, el del señor Salinas Pliego, donde, bueno, el presidente Andrés Manuel, desde Palacio Nacional, a través de la conferencia mañanera, señaló que había un ministro, hoy uno de sus compañeros, que tenía ese caso o ese proceso y que decidió, o así lo entendimos muchos de los mexicanos, como pues estaba dilatando el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasará ahí? No sé si nos pudiera dar como cuál es su postura. Yo creo firmemente que esas prácticas ya no se pueden permitir y bueno, yo como conductora de este noticiero digital, yo creo que sí debe de existir una limpia en el Poder Judicial y bueno, a mí no me parece correcto que existan personajes o perfiles o personalidades vinculados a Genaro García Luna, ¿no? Y eso también fue una denuncia que inclusive pues el presidente hizo pública a través de la mañanera. ¿Qué opina de esto? Porque no se puede avanzar en un mejor poder judicial si no limpiamos este tipo de prácticas que a todas luces, bueno, pues no son correctas. Claro, yo digo que tiene que ver con esos controles que actualmente no tiene la Suprema Corte. Entonces, varios especialistas pues han cuestionado, no ahorita, sino incluso desde hace varios años, que la Corte tenga tantas funciones de control del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero no esté sometido a controles propios. Y es más, cuando se le ha querido controlar en algunos temas, como en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que ha intentado realizar auditorías de desempeño, por ejemplo, que tiene que ver justamente ya con los perfiles del personal que integra a la propia Suprema Corte. La Suprema Corte decide en votación que no tienen competencia. ¿Usted reprueba que existan personajes vinculados a Genaro García Luna trabajando en la Suprema Corte? Repruebo que existan personajes corruptos en el servicio público, por supuesto. Eso es lo que repruebo. Y si existe alguien que tenga antecedentes de no haber actuado correctamente, pues debe salir, no debe estar ahí. Si haya sido sancionado o haya sido investigado, pues creo que no deben estar en la Suprema Corte. Ahora, no sé yo específicamente si estas personas, porque además entiendo que son varias, no una sola, tengan vínculos con las irregularidades de García Luna, pues tendría que analizarse en concreto, pero creo que no facilita que se analice cuando no tiene un órgano que lo realice, o cuando el órgano que debe realizar, lo que en teoría en este momento es el Consejo de la Judicatura, pues no está verificando si el personal cumple con perfiles, con la probidad, si fue sancionado o no fue sancionado, si está realizando las funciones que debe realizar. Bueno, si no tenemos estos órganos de control o estos mecanismos, pues no podemos verificar si estas personas sean vinculadas con García Luna y las demás, porque son miles de personas. Creo que tiene más de 3,000 personas que forman parte nada más de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial Federal, son cerca de 50,000. Entonces, si no tenemos órganos que estén sancionando, jueces, secretarios, actuarios, todos los que forman parte de la función jurisdiccional, pues la posibilidad de que se le dé carta ancha a actos de corrupción, pues es muy grande. Entonces, sobre pretexto de somos el máximo órgano, tenemos la última palabra, nosotros no tenemos por qué estar sometidos a que nos hagan auditorías, a que revisen perfiles, a que se estén analizando quienes forman parte permanentemente y qué es lo que hacen dentro del Poder Judicial, pues entonces dejamos a la función jurisdiccional en una amplia vulnerabilidad, entre otras cosas, pues de actos de corrupción.
¿Y reprueba estas prácticas que se hacen dentro del Poder Judicial de dilatar procesos? Bueno, no tenemos derecho, obviamente, y hay más bien para proteger hay una obligación a empresarios o a empresas extranjeras. Hay una obligación de brindar justicia pronta y expedita. Eso tampoco está sometido en este momento a ningún control. No hay sanciones para quien dilata casos, y tú estás hablando de casos de protección de personas poderosas, simplemente dilatando la resolución, pero hay casos de protección o de dudosa, por ejemplo, liberación de personas que están vinculadas con la delincuencia. Hay otros tipos de casos. Bueno, hay muchas personas en la cárcel que tienen derecho a preliberaciones y no las pueden ejercer porque no tienen abogados, o que fueron injustamente sentenciados, o que cientos de personas de origen indígena, por ejemplo, que no tuvieron traductor durante su proceso. Todavía tenemos muchos de estos casos. Las cárceles, se ha analizado desde siempre, está llena de personas pobres. Y eso sucede porque fundamentalmente no tienen acceso a abogados, que es como el gran intermediario de la justicia, y por lo tanto no tienen acceso a los recursos jurídicos que cualquier otra persona o cualquier persona debería poder ejercer. Entonces, justicia pronta y expedita es para todo efecto, para sentenciar en casos rápidamente, en este tipo de casos donde están involucrados personajes poderosos, pero también en casos, cualquier tipo de caso, de cuantía menor y de cuantía mayor, casos penales, civiles, de cualquier tipo, estamos obligados. Y sí hay una tendencia a pensar que no importa, sobre todo en algunos conjuntos de casos, y más aún, bueno, en la Suprema Corte no tenemos términos, debería haber términos para resolver, y entonces por eso se llegan a tardar algunas resoluciones que en teoría, bueno, que en controversias constitucionales o en acciones de inconstitucionalidad se podrían estar pensando que deben resolverse en semanas, se llegan a dilatar 1 año, 2 años, cuando eso puede hasta perjudicar a la certeza jurídica de quien es el destinatario de esas normas. En los casos fiscales y en los demás casos debe haber justicia pronta y expedita. Ministra, estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista y bueno, me gustaría terminar preguntándole ¿cómo es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, yo trabajé con la doctora en la delegación Tlalpan, es una relación de respeto, obviamente, y con el presidente actualmente lo he visto en reuniones de trabajo, en su momento cuando trabajé en la Consejería Jurídica, y pues son relaciones de respeto, esas son. No me imagino a ninguno de los dos queriendo entrometerse, porque además, a diferencia de lo que se la pasan escandalizando y queriendo propalar estos grandes críticos a los que está sometido permanentemente el presidente o su actuar cotidiano, en realidad él no se mete en esos temas, es curiosísimo. No se me consta, porque estuve en la Consejería Jurídica, no se mete a tratar de pedirles a los ministros resuelvan así. O sea, no lo veo, antes no lo vi, no lo veo ahora. Sí creo que obviamente él piensa que son de sentido común algunas resoluciones, porque además la ley lo señala, y la sorpresa siempre es que no suceda, que más bien haya en casos en los que no tendría por qué haberse invalidado normas específicas, que terminen invalidándose bajo criterios que son más bien irregulares. Entonces no veo yo no veo ningún tipo de
de incidencia de la relación misma que yo tengo o que he tenido con ellos. De cualquier forma, seguirá siendo una relación de respeto, y las opiniones que en su caso pueda tener de casos específicos serán normadas fundamentalmente por el contenido de nuestra Constitución, que afortunadamente a veces es hasta más radical de lo que piensan personajes incluso de izquierda, como el propio presidente o la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Aquí cómo funcionó? Entiendo que presentó dos tercias. Y al no ponerse de acuerdo, al no lograr una votación en el Senado, entonces ya el presidente, y así lo establece la ley, designa a quien será la próxima ministra. En este caso fueron 3 mujeres. ¿Cómo sucedió este proceso al momento de que se rechazan estas 2 ternas y el presidente tiene que decidir? No sé si nos podía platicar un poquito de cómo fue. Pues se hizo la propuesta, la primera propuesta, y fue curioso porque él mismo, por eso digo que se le imputan muy injustamente cosas, él mismo informó que no se metería a recomendar a ninguna de las 3 personas que estaba proponiendo. Sin embargo, yo vi en ese momento, vi como muy obvio, pues porque quizá porque pensé jerárquicamente, pues estaba la consejera propuesta, y en ese momento yo era una subordinada de la propia consejera. Pensé que sería un poco obvio que quedara ella. Cuando vi que no era obvio, y cuando me informan los senadores que efectivamente pues están analizando los 3 casos, entonces empecé a hablar con ellos. Eso fue lo que pasó. O sea, hicimos un cabildeo, las 3 candidatas en la primera terna y en la segunda terna, y obtuvimos los votos que obtuvimos. ¿Usted fue la más votada? En la segunda terna sí. En la primera terna en realidad prácticamente no hice ese cabildeo, lo hice un día, ese cabildeo, cuando supe que estaban cabildeando, que para mí sí era eso sorpresivo. Sí, pues pasa eso, ¿no? Que uno tiende a creer que sí hay inclinaciones obvias, pues no las había. Y entonces hablé un poquito con los senadores, hicieron una votación interna en el grupo mayoritario, que es el de Morena, y en esa votación interna obtuvimos votos divididos, fundamentalmente Berta alcalde y yo. Y en el caso de la consejera había una fuerte aversión, la concentraron, la oposición la concentró fuertísima, la impugnación contra la consejera. Pues en realidad ellos decían que porque era parte del gabinete y eso estaba prohibido, pero yo creo que en realidad porque era todavía más cercana al presidente, entonces había como ese prurito, la concentré, y entonces el grupo de Morena tuvo un voto dividido entre las otras 2 candidatas. Y ya en el pleno, pues justamente porque Berta había tenido más votos en la interna de Morena, pues decidieron apoyar a Berta, y con todo y eso pues hubo ahí unos votitos sueltos, tanto para la consejera como para mí. Eso pasó en la primera terna. Se intentó convencer a la oposición de que avanzaran en la mayoría calificada, para apoyar en ese caso a Berta, porque había tenido más votación, y la oposición quería, en realidad, que además también por eso son discursos tramposos estos de no se logró la mayoría calificada, como si fuera atribuible al propio presidente o a las candidatas. En realidad querían aprovechar de una vez, hacer una negociación para sacar tanto a los consejeros del INAI como a los magistrados faltantes del Tribunal Electoral, y como el presidente no aceptó hacer esa negociación para hacer sus propuestas, sí, entonces es que deciden
no votar dentro de la mayoría calificada, incluso contra lo que ellos mismos habían manifestado, porque habían ya anunciado, el grupo, sobre todo este Movimiento Ciudadano, que había roto el bloque de contención y que iban a apoyar a quien tuviera la mayoría en esa votación. Bueno, no lo hicieron, decidieron a la mera hora que no, pero no por un problema, ni siquiera por la objeción a nosotras, más bien porque no avanzaron en el intento de que fuera una negociación más amplia y pudieran ellos meter ahí mano. Exactamente, pues meter candidatos propios en esos otros órganos. Eso fue lo que pasó, y entonces, pues en la segunda terna presenta el presidente a dos candidatas que ya habíamos estado en la primera, suma a Heréndira Cruz Villegas como la tercera, y lo que sucede es que igualmente el grupo, en este caso ya no hubo una interna de Morena, sino que ellos decidieron votar directamente para medir si de veras la oposición iba a votar con ellos, y ya se vio que no iban a votar con ellos. Entonces hubo una primera ronda en la que tuve más votos, hubo una segunda ronda y ahí ya tuve mucho más votos porque finalmente ya se vio que iba solito el voto de Morena con el PT, el PES y el Partido Verde. Entonces entre esa votación es que se termina decidiendo, y al día siguiente, como ha narrado el presidente, nos citó a Berta Alcalde y a mí, y de inmediato Berta reconoció que había tenido más votación en la última terna y en las dos rondas de la última terna, y dijo de inmediato: si ayuda ya a destrabar este proceso, presidente, no se preocupe, que se quede Lenia, lo cual es un acto de absoluta conciencia. El presidente dice: se nota así que no estamos por los puestos, y efectivamente pues fue un acto de nobleza de Berta, que simplemente confirma que estamos en el mismo proyecto de país, en el mismo proyecto ideológico que mira que los puestos públicos pues deben en realidad estar destinados al servicio público, no a las personas. Mire, pues esta información no la conocíamos, qué interesante, y yo creo que pues celebramos, ¿no?, que fue justo de esta forma como se llevó a cabo este proceso. Y bueno, pues ya el día de hoy verla como ministra, muchas felicidades, gracias por la oportunidad, el espacio, por confiar en las redes sociales. Le confieso que es mi primera vez entrevistando a una ministra y era algo que antes veíamos imposible. Sí buscábamos, pero decíamos, no, de aquí a que nos contesten, o si no, somos de aquellos de la crema innata, de la vieja escuela de la comunicación, posiblemente por eso no hay esa apertura, pero hoy le agradecemos por permitirnos estar el día de hoy aquí, y bueno, pues muchas gracias, ¿no? No, felicidades a ustedes que hacen un periodismo extraordinario. Por eso es justamente que de inmediato que me propusiste, que te comunicaste, pensé que era un buen medio para comunicar estas explicaciones, para ampliar el mensaje de ayer de la Suprema Corte, y no se tuviera duda en que pues entramos con una posición determinada, y también para que eso vaya explicando dificultades que seguramente tendremos en el camino. Pero muchas gracias a ustedes, y muchas felicidades por hacer periodismo respetando la realidad, la verdad, sin alterar, porque ese es el mayor problema que tenemos ahorita con el periodismo mexicano. Se alteran mucho los acontecimientos, se manipula interesadamente, y a mí me parece formidable que haya medios alternativos donde se puedan explicar estos elementos sin tener miedo de que se vaya a manipular lo que uno dice. No, muchas gracias.
Familia, no olviden compartir este video en redes sociales. Yo soy Juncal Solano y bueno, el día de hoy estuvimos con la ministra del Pueblo, así se destapó el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.